el pueblo judío, los hebreos, son muy diferentes a nosotros en muchas cosas. Y una de las cosas en las que son diferentes es en la forma en la que manejan el calendario. Nosotros contamos los días con calendario solar y ellos lo cuentan ahí con calendario lunar. ¿Está bien? Entonces se basan en la luna. Ok, entonces para ellos el primer día del mes, o sea, el primer día, digamos, del mes empieza con la luna nueva. ¿Está bien? Hay un momento que tal vez porque la luna no puede reflejar pues la luz del sol, entonces no hay luna. Entonces dicen, si no hay, cuando no hay luna, entonces nos esperamos hasta que aparezca la próxima luna nueva, y ya cuando aparece la próxima luna nueva, entonces ahí ya empieza el mes. ¿Está bien? Así es como se guían ellos. Además de eso, hay, hay también un orden para saber cuándo empieza pues el año, cuál es el primer mes del calendario, o sea, cuál es el primer mes del año, cuál es el primer día del año. Se basan en el Abib. ¿Qué es el Abib? El Abib es el primer brote, cuando la cebada está madura. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos dicen, bueno, es la primera luna nueva, ok. El año empieza la primera luna nueva después de que la cebada está madura. Entonces yo digo, mira, la cebada está madura y no hay luna. Ok, con la próxima luna que venga, esa ahí empieza el año. Está fácil. Todos sabemos que el primer mes del año es el mes Nisan, ¿verdad? El primer mes del calendario hebreo. Pero además de eso, como les dije, el calendario de ellos se basan diferente con los días. Entonces, una de las cosas que yo les pregunto es, ¿cuándo empezó? ¿Hoy qué estamos? ¿Qué día estamos hoy? Domingo. Domingo, ¿verdad? Estamos domingo. ¿Cuándo empezó el domingo? ¿A qué hora empezó el domingo? A las 12. Entonces, para que nos ubiquemos, para ellos el domingo entonces empieza a las 6 de la tarde. ¿Me entiende? Antes, agarre el calendario, las horas de nosotros y quítele 6 horas, atrásenlo 6 horas y ahí ya están los días de ellos como empiezan los días de ellos. Entonces, nosotros a las 12, pero para ellos el domingo ya empezó a las 6 de la tarde de ayer. ¿Y cuándo termina el domingo para ellos? Y pues a las 6 de la tarde de hoy. Entonces agradezca, porque ellos ya a las 6 de la tarde están lunes y nosotros todavía estamos descansando, ni siquiera nos hemos ido a acostar, todavía estamos domingo. Así funciona entonces. ¿Por qué les digo esto? Porque es importante, es un punto importante de lo que vamos a hablar luego. ¿Qué es lo que yo quiero hablarles hoy? Quiero enfocarme en que el método pedagógico de Dios para enseñarle al pueblo judío se basaba en ordenanzas, en mandamientos que les permitieran a ellos constantemente, a través de la práctica, recordar cuál es la correcta voluntad de Dios. Y también a través de estas prácticas ellos podían transmitirle verdades espirituales profundas, entenderlas y transmitírselas a las nuevas generaciones, para que las nuevas generaciones pudieran entender cuál era la voluntad de Dios y también que pudieran estar atentos a las promesas de Dios, esperando a las promesas de Dios, y que cuando vieran una promesa de Dios cumpliéndose frente a sus ojos, no se les escapara de la vista. Dijeron, esto es una promesa que el Señor nos está cumpliendo. Hay muchas profecías que se iban a cumplir. Entonces, Dios quería enseñarles a través de las prácticas que ellos tenían. Y entonces iban pasando generación tras generación las cosas que hacían a sus hijos y a sus nietos, y ellos recordaban esas cosas y las tenían que atesorar en sus corazones. Vamos a ir a Éxodo capítulo 12, porque hoy vamos a hablar sobre una de esas prácticas, la Pascua, ¿cierto? La Pascua. En el contexto que estamos ahorita, en Éxodo, el pueblo de Israel todavía son esclavos ahí en Egipto, porque el faraón pues no había querido dejarlos libres, se había endurecido su corazón y él no quería dejarlos ir. Dice el 12:1, habló Jehová a Moisés y a Aarón, le dijo Dios a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año. ¿Sí se entendió entonces? Vamos bien. Qué bueno. Hablad a toda la congregación, díganle a todo el pueblo de Israel. En el 10 de este mes, es decir, el día número 10,
Tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia, un cordero según la familia. Estoy en el 4. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Pues vio que, o sea, dependiendo de lo que usted coma, de cuánto aguante usted comiendo. Conforme al comer de cada hombre haréis cuenta sobre el cordero. Entonces era ahí, si usted ve que de verdad les va a sobrar, entonces más bien póngase de acuerdo con el vecino y le dice, nosotros vamos a apartar el corderito y nosotros lo apartamos, ustedes lo cocinan y ya, y con eso comemos y listo. Y tal vez ahí pasaba que llegaba el vecino y le decía, oiga, ¿será que lo podemos compartir? Y usted, no, porque aquí comemos mucho y en realidad no nos va a quedar, más bien si a usted le sobra traiga. Y así, porque dependiendo de cuánto coma cada uno. Yo tengo un compañero que es así, a la par mía es así, y ese no come nada. En cambio yo, de ahí sí, yo sí como un poquito más. Ayer estaba diciendo que me acuerdo de Angelito, porque hay gente que es delgada y come como, como descocido. Y Angelito yo lo quiero mucho y lo recuerdo también siempre por eso, porque él es bueno para los puños de arroz, igual que el papá, ¿cierto? Entonces, lo primero es eso, tienen que apartar, para que no nos perdamos, ¿verdad? Tienen que apartar al cordero el día 10. Y entonces dice, estoy en el 5, el animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Ustedes decía ahí, y dice, lo guardaréis hasta el día 14 del mes. Entonces lo agarran el día 10. El día 10 ustedes agarran al corderito y se lo llevan para la casa. Tiene un montón de corderitos ahí. Entonces usted va y escoge uno de los que tiene ahí. Tiene que ser sin defecto y se lo lleva para la casa. Es como el primer registro que tenemos ahí de mascotas, ¿verdad? En la Biblia. Se lo llevan de mascota, lo ponen a dormir con los chiquitos, lo bañan todos los días, le ponen nombre, y qué sé yo, le ponen Rodolfo, Federico, no sé qué, como quieran ponerle, y ya lo tienen ahí en la casa. Del día 10 al día 14. Tienen ahí al corderito en la casa. Dice, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Cuando dice que lo inmolará, lo que quiere decir es que lo van a sacrificar. Entonces que va a ser un sacrificio. Entonces se lo llevan para la casa, ¿verdad? Tienen que hacer el cálculo ahí de que se lo puedan comer completo. Lo tienen en la casa durante 4 días, lo están revisando porque tiene que ser sin defecto. Entonces no puede ser que usted llegue y tenga el corderito y le falta una oreja. Ok, nació con 3 patas, pero nosotros lo vemos con tanto cariño que así lo vamos a... No, tiene que ser sin defecto, no puede tener defecto. Entonces durante esos 4 días ellos le echaban una revisadita todos los días, porque puede ser que en algún momento ellos escogieron uno, lo vieron bien, pero de repente tenía un defecto. Entonces dice, escogí uno, lo vi bien bonito, bien lindo, era el más gordito, pero tenía un montón de pulgas, tenía un montón de hasta garrapatas y todo, y tenía. Entonces, eso es lo que ellos tenían que estar revisando. Estoy en el 7, dice, y tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de la puerta de las casas en las que lo han de comer. Dice el 13, y la sangre os será señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Entonces, como les dije ahorita, el contexto que estábamos era, ellos todavía no habían sido liberados, sino que estaban ahí. Y estamos en este contexto de las 10 plagas, ¿te acuerdas? De las 10 plagas. Las 10 plagas en Egipto. La última, era la muerte de los primogénitos. Sí, la gente dice el primogénito, entonces mataron un montón de bebés. Bueno, es el primer hijo, podía tener 50 años, que si era el primer hijo, también se lo llevaba el chanfle, o sea, era el primogénito. ¿Está bien? Entonces, había una excepción, y la excepción era el cordero. Entonces, si usted aplicaba en este momento lo que Dios le estaba diciendo a Moisés, que era todo esta liturgia, y que usted tomara la sangre del cordero y la pusiera en la puerta, en el marco de la puerta, entonces cuando venía el Espíritu de Dios a cumplir su cometido, entonces dice el versículo,
y entonces pasaré de vosotros. Era como que venía por acá, entonces estaba la sangre, que era la señal, y lo brincamos. Entonces, pasaré de vosotros. Esa era, y todo el mundo lo podía hacer. O sea, era decisión de cada uno. Está bien, por ahí estamos bien. Hay 4 puntos que yo quiero resaltar de lo que acabamos de leer, si por algún motivo se nos pasaron, pero yo los quiero resaltar bien. El primero es que el cordero tenía que ser apartado y tenía que ser revisado durante 4 días. ¿Está bien? ¿Todos bien ahí? Lo segundo, el cordero debía ser sin defecto. Eso quiere decir, por tradición, la autoridad tenía que reconocer que ese cordero era sin defecto. Ellos lo llevaban al templo y se lo enseñaban al sacerdote, y el sacerdote decía, este está en todas. Este cordero es apto, no tiene defecto, para que no vinieran ahí con alguna trampa de no sé, algún cordero ahí medio golpeado, y si este es el que vamos a agarrar para el sacrificio. No. Tenía que ir donde la autoridad decía, tenían que reconocerlo, la autoridad. El cordero debía ser, número 3, el cordero debía ser inmolado entre las 2 tardes. O sea, tenía que ser sacrificado entre las 2 tardes. Muy importante. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirles con eso? Bueno, ahorita hablamos un poquito sobre los días de ellos. Entonces, ellos tienen 2 mañanas y tienen 2 tardes. La primera mañana es de 6 de la mañana a 9 de la mañana. Y la segunda de 9 a 12. Entonces, ¿cuál sería la media tarde? ¿Cómo a qué hora sería la media tarde? Aplicando esa... ¿A qué hora toma uno café? A las 3. Entonces, esa sería la media tarde. Entonces, dice que el cordero, ellos tenían que sacrificarlo entre las 2 tardes. O sea, cualquier hora, pero entre las 2 tardes. ¿Por qué? Porque ya después de eso, ya no se podía hacer nada. Ya cuando usted está en el sabbat, ya usted solo puede comer, pero no se puede poner a hacer cosas. Entonces, tenía que ser ahí. Quedamos claros con esos 3 puntos. El cuarto punto. La sangre del cordero sería o debe ser la señal de la salvación. ¿Sí? Marco. La sangre del cordero es la señal de la salvación. Ya para este punto, como ustedes son tan inteligentes, ya todos entendieron de qué estoy hablando hoy. Entonces voy a ponerle y vamos a ir más rápido. No, mentiras. Entonces, el método de enseñanza de Dios se basaba en el conocimiento empírico. Eso quiere decir que a través de las experiencias, a través de lo que ellos aplicaban, ellos aprendían. A través de la experiencia directa, a través de la práctica. Y yo creo que así somos todos nosotros, o por lo menos conocemos a alguien que es así, que alguien que dice, ay no, yo solo haciendo aprendo, o sea, estoy echando a perder, aprendo. Así es, en el trabajo donde yo estoy pasa que a nosotros nos llevan una persona siempre, y las personas que llegan nuevas, ellos llevan un entrenamiento de una semana. Qué cansado es ir una semana, estar escuchando y esto se hace así, esto se hace en una pantalla o en una pizarra o así. Después de esa semana entonces lo llevan con uno y lo dejan como otra semana o hasta 2 semanas viendo lo que uno está haciendo. Eso le dicen hacer sombra. Entonces, hacer sombra quiere decir que usted está ahí, le pega la luz y usted hace sombra. Es lo único que hace usted todo el día. Lo que tiene que hacer es estar viendo lo que el que sabe está haciendo y preguntar. Uno se cansa de preguntar. Usted sabe 8 horas viendo a otro chavalo haciendo algo que usted ni siquiera entiende. Eso cansa. Entonces por ahí uno ahí en confianza, aunque a uno no lo dejan, uno dice no, haga esto que es para que aprenda, haga esto que es facilito y esto se hace así y por allá, ahí ya hacen algo, entonces aprenden. Yo creo que todos somos así, a través de la práctica aprendemos las cosas o aprendemos más fácil. Dios es tan sabio que ese es el método que Él usa para su pueblo y es el método que usa con nosotros también. A través de las experiencias, a través de cómo reaccionamos a las cosas, es que aprendemos. Entonces, ¿qué es lo que yo les quiero decir? Que Jesús es el Cordero de Dios. Jesús es el Cordero de Dios. ¿Alguna vez a usted le han explicado algo con dibujitos? A mí me pasó, cuando yo estaba en la escuela, a uno le enseñaban con dibujitos. Había un muñequito
Y entonces cuando le querían enseñar lo de la ropa que uno usa para los climas, la ropa que para la lluvia, entonces ¿se acuerdan que eran una ropa que traía unos ganchitos aquí de papel? Que uno lo enganchaba así. No, ninguno fue a la misma escuela. Una que uno le enganchaba así, lo enganchaba así al muñequito. Solo Osquitar y yo fuimos. Y entonces, y decía, bueno, ya está la ropa de la lluvia, entonces ahora la de la playa. Entonces más bien le quitaba y le ponía un sombrero ahí de playa. Y así con dibujitos. Entonces ya cuando uno iba a la playa, uno decía, ¿qué me voy a estar poniendo suetas y voy para la playa? Es la forma en la que nos enseñaban durante toda la escritura. Dios el Padre, lección tras lección, nos habla a través del Cordero que ha de venir. De muchas formas y muchas veces con imágenes. Y entonces vemos esa imagen donde está Abraham e Isaac, que van a ofrecer un sacrificio. Había una costumbre, ya Isaac había ido otras veces y ellos hacían un sacrificio de un cordero delante de Dios. ¿Está bien? Pero resulta que Dios tenía un plan y Él quería mostrarle algo a su pueblo, a Abraham primero, pero a su pueblo también. ¿De qué quería hablarnos el Señor? ¿Cuál era el plan de Dios con todo esto? Usted ya conoce la historia, pero ¿cuál era el plan de Dios con todo esto? Darnos una imagen visible, una representación que nosotros pudiéramos asociar, que nosotros dijéramos, claro, todo esto tiene sentido. Eso fue lo que Dios quiso decirnos. Y entonces lo que Dios le dice a Abraham, conociendo el corazón tan lindo de Abraham, como él tenía fe en Dios, le dice, bueno, hay una promesa para Abraham, ¿está bien? Que en Isaac iba a tener una descendencia que, bueno, no le iba a poder contar nadie. Nadie iba a poder contar esa descendencia. Esa es la promesa. Dios la iba a cumplir, Dios iba a cumplir la promesa. Pero Dios le dijo, bueno, yo quiero que esta vez cuando vayan a ofrecer sacrificio, no lleve cordero. No lleve cordero, lleve a Isaac. Y entonces cuando usted va a hacer el sacrificio, no sacrifica cordero porque no lleva, sacrifique a Isaac. Y entonces Abraham dice, sí, vamos a hacerlo así. Se va con Isaac y se va con unos siervos. Y cuando llegan ya para subir al monte, le dice a los siervos, bueno, quédense ustedes aquí, yo voy a subir con Isaac y vamos a volver a bajar. ¿Por qué? Porque en el corazón de Abraham estaba esta convicción. Dios me está diciendo que sea obediente, yo voy a ser obediente. Voy a subir con él, con Isaac. Y yo no sé cómo, pero vamos a volver a bajar los dos también. ¿Está bien? Todo esto para que podamos entender nada más el corazón de Abraham y por qué Abraham obedeció a Dios. En el momento que Abraham va a sacrificar a Isaac, un ángel le dice, alto, deténgase. Y entonces se dan cuenta de que hay un cordero pues enredado entre unos matorrales. Y ahí estaba el sacrificio. Lo sacrificaron y así le dieron la ofrenda a Dios. Ahora, si lo pensamos un poquito, ¿qué representa todo eso? Toda esa escena, ¿qué es lo que representa? Pues la obediencia a Abraham también, pero la salvación. ¿Por qué la salvación? Bueno, porque hay una paga para el pecado, hay alguien que tiene que morir, ¿cierto? Pero no puede morir cualquiera. La idea de Dios pues nunca fue que Isaac muriera, había una promesa en él. Y si hubiese muerto, pues Dios lo hubiera podido levantar de nuevo. Pero ese no es el punto es que tenía que ser un cordero. No puede ser cualquiera el sacrificio por los pecados de la humanidad. Tiene que haber una sustitución. Usted está aquí en la mesa para ser sacrificado. Pero vamos a sustituirlo por un sacrificio que sí complace a Dios. Que sí puede complacer la justicia de Dios, porque como hablábamos hace tiempo en el discipulado, la justicia de Dios es perfecta al punto de que la paga del pecado es muerte espiritual y que el castigo es eterno. No dice que el castigo es por mucho tiempo, porque si fuera por mucho tiempo en algún momento termina. No, dice que es eterno. ¿Y por qué dice que el castigo es eterno? Porque la justicia de Dios es imposible que sea satisfecha por nada que no sea la que de quién. ¿La que de quién? La sangre de Cristo.
Es lo único que satisface la justicia de Dios. Es lo único que satisface la justicia de Dios. Es lo único que puede pagar la factura de los pecados, lo único. Entonces, a través de esa imagen ya todos entendían, claro, eso era lo que Dios nos quería decir. Ay, con dibujitos. Cuando Isaac le preguntó a Abraham, lo que Abraham dijo fue: Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Dios proveerá de cordero, así como Dios nos proveyó a nosotros también un cordero. Tanto así que dice Juan 1:29, dice que Juan el Bautista, que todos conocemos acerca de él, estaba bautizando en el Jordán a los que se arrepentían pues de sus pecados. Y dice que en un momento cuando estaba bautizando vio que venía Jesús y le dijo a la multitud en voz alta, dijo: ahí viene, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo no puedo pensar de ninguna manera que ellos se quedaron diciendo: ¿qué Cordero? ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir con qué es el Cordero? No, ellos sabían qué significaba que Jesús fuese el Cordero, pero parece que lo ignoraban. Dice Primera de Pedro 1:19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, sin defecto. Isaías 53:7 dice: fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Entonces, el primer punto que vamos a ver hoy de por qué Jesús es el cordero es que Jesús fue revisado. Jesús fue revisado. Había una profecía: Jesús tenía que entrar a Jerusalén en una entrada triunfal. Supongamos que Jerusalén es la casa, ¿está bien? Entonces tenemos el cordero en la casa, como lo hablamos hace como unos 10 minutos. Tenemos el cordero en la casa. Y hay una frase que a mí me llama la atención de los evangelios cuando estamos en este preciso momento en que Jesús entra a Jerusalén, y es que ellos trataban o tramaban algo para hacer que Jesús cayera. Trataban de tramar algo que hiciera que Jesús cayera. Es decir, le buscaban ¿qué? Le buscaban un ¿qué? Un defecto. Estaban buscándole un defecto, a ver por dónde era que tenía pulgas, o si le faltaba una oreja, o si tenía un ojo, no sé, yo no sé, más pequeño que el otro, alguna cosa. Le buscaban el defecto. Entonces dice que el primer grupo que aparece, dice que son los sacerdotes y los ancianos. Entonces llegaron donde Jesús. Y cuando Jesús estaba enseñando, entonces le decían: Jesús, buenas, ¿cómo está? Venimos a probarlo, venimos a hacerle una pregunta. ¿Con qué autoridad hace usted las cosas que hace? ¿Y con qué autoridad enseña usted las cosas que usted enseña? Y entonces Jesús estaba en unos 4 días de puro examen. De puro examen, se iba uno y venía otro, se iba uno y venía otro. Se iba uno y ya, bueno, ya le respondí. Llegaba otro: Jesús, tengo una pregunta más, vamos a ver en qué lo hacemos caer. Entonces, ¿con qué autoridad hace usted esas cosas? Y Jesús dice: bueno, yo les voy a responder con una pregunta. ¿Con qué autoridad entonces bautizaba Juan el Bautista? Y ellos se quedaron paralizados. ¿Por qué? Porque ellos no habían obedecido a Juan el Bautista. Entonces, si decían que ellos, que la autoridad de Juan el Bautista venía de Dios, entonces ¿por qué ellos no lo escucharon? ¿Verdad? Y si ellos decían que no, que la autoridad de Juan el Bautista no era de Dios, pues echaban al pueblo encima de ellos. Porque imagínate, todo el pueblo veía a Juan el Bautista como un profeta de Dios. Entonces, claro, ellos venían a tratar de encontrarle el defecto a Jesús, y Jesús se las devolvió. Y entonces los sacerdotes se quedaron así como que chanfle, como el zorro, ¿verdad? Ese de Dora. Venían por lana y se fueron trasquilados. ¿Vieron cómo uso ejemplos que tienen que ver con el tema? Ok. Se fueron los sacerdotes. Y entonces cuando se fueron los sacerdotes, llegaron los fariseos.
Y entonces llegan los fariseos y dicen, Jesús, bueno, ya vimos que los sacerdotes no supieron, pero nosotros venimos y venimos muy inteligentes, venimos los fariseos y además nos trajimos unos partidarios de Herodes para que escuchen lo que le vamos a preguntar. O sea, venimos nosotros y además traemos este grupito que yo sé que si escuchan una respuesta mala suya se va a meter en problemas. Y lo que le preguntan los fariseos es, Jesús, qué lindas las cosas que usted nos enseña, tan buenas sus enseñanzas, qué bueno que es usted, buen profeta. Una pregunta, Jesús, tengo una duda. ¿Es correcto que nosotros le paguemos impuestos al César? Y entonces ellos se quedan, Jesús, sabiendo lo que ellos tramaban y por ahí, ¿ustedes se acuerdan de eso? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Entonces, ¿se acuerdan lo de la moneda? Entonces aquí está, bueno, entonces, ¿cuál es la cara que está aquí? Ah, la de Julanito. Bueno, entonces démosle a él lo que es de él y démosle a Dios lo que es de Dios. Y entonces los fariseos dijeron, ay, chanfle, vámonos de aquí porque no se pudo, no le hallamos defecto. Y entonces llegaron los saduceos que tenían una característica importante y era que ellos no creían en la resurrección. Entonces llegaron los saduceos y dicen los saduceos, nosotros sí le traemos una pregunta que lo va a dejar listo a Jesús. Y dice, Jesús, una pregunta, vieras que de ahí había una mujer que tenía un esposo y el esposo se le murió. Entonces ella se casó con el hermano, ¿verdad? Y el hermano también se murió, entonces se casó con el otro hermano. Entonces yo lo que deduzco ahí es que todos eran muy parecidos y como le gustó el primero, pues le gustaban todos los demás, porque de hermanos todos igualitos. Entonces se casó con los hermanos ahí. No sé si cada vez iba menor o cada vez iba con el mayor, no lo sé, pero le gustaron todos los hermanos y se casó con toda la familia. O tal vez lo que le gustó fue la suegra, siempre la quiso tener de suegra. Alguna cosa de esas. Entonces, se casó con todos los hermanos, se casó con un hermano, con el otro, con el otro, con el otro. Entonces le dicen, Jesús, bueno, el día que resuciten, ¿cuál de todos los 7 es el esposo? El primero, el segundo, el tercero, el cuarto, ¿cuál de todos es el esposo? Entonces la respuesta de Jesús es muy sencilla y muy práctica. Bueno, en la resurrección nadie se va a dar en casamiento, nadie se va a casar, sino que seremos como los ángeles, en el sentido de que no hay matrimonio. ¿Está bien? En el sentido de que no hay matrimonio. Y se fueron, dijeron no pudimos en ese sentido. Entonces se fueron los saduceos y volvieron los fariseos. Y vinimos con otra pregunta. Y entonces, Jesús, ¿cuál es el mandamiento? Y volvieron un montón de veces. Entonces, ¿para qué pongo tanto? Solo una más. Entonces, y volvieron otra vez los fariseos. Y dice, ¿cuál es el mandamiento más importante, Jesús? Entonces, ¿usted sabe cuál es el mandamiento más importante? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y Jesús les dice, y a tu prójimo como a ti mismo, porque eso a ellos les costaba mucho, entonces también se fueron picados. ¿Qué les quiero decir yo con todo esto? Jesús fue revisado, Jesús fue probado, tuvo un tiempo que era cansado, me imagino yo, que veníamos estamos tratando de hablar aquí, viene un chaval, ¿nunca les ha pasado? Que están tratando de explicar algo y dicen, una pregunta, no tiene que ver con el tema, pero bueno, bueno, sí, les estaba diciendo, una pregunta, pero no, bueno, no tiene que ver con el tema, pero bueno, le respondo, está equivocado, pero bueno, le respondo, está tratando de enredar, está tratando de buscarle defectos a uno, pero le respondo, cansado me imagino que debió hacer eso para Jesús, pero estaba siendo revisado. Segundo, porque Jesús es el Cordero. Jesús fue declarado perfecto. Ustedes saben, en este momento de la historia ya estamos en lo de la traición. Todos saben lo de la traición y los que no lo sabían lo pudieron ver en las películas de esta semana. Lo de la traición de Judas. Entonces Jesús es entregado, es arrestado y lo llevan donde Pilato. Lo llevan donde Poncio Pilato. Y la cosa es que le dicen, bueno, aquí trajimos a este hombre porque está haciendo una revolución, está volviendo todo para arriba y para abajo y lo que queremos es que usted lo condene. Y Pilato lo que le hace es una pregunta, le dice, bueno, usted es lo que dicen que están diciendo aquí de usted. Y Jesús dice, bueno, y ahí la verdad es que
Sí. Pilato dice, bueno, y la verdad es que yo no le veo. Las palabras de Pilato textualmente dice, no encuentro ningún delito en este hombre. No encuentro ningún delito. Volvemos al principio. ¿Se acuerdan que la autoridad tenía que reconocer que el cordero no tenía defecto? Pilato está diciendo, no encuentro ningún delito en este hombre. Algo escuché como que ustedes dijeron que es Galileo. Bueno, pues los Galileos le corresponden a Herodes. Entonces, llévenlo por favor donde Herodes. Y lo llevan donde Herodes. Agarran a Jesús, vamos a llevarlo para donde Herodes. A ver si donde Herodes conseguimos una condena como más fuerte. Alguien que diga ya, es que porque a Pilato parece que no le encontró nada. Entonces lo llevan donde Herodes. Y Herodes contentísimo, porque dice la Biblia que Herodes quería conocer a Jesús, no lo conocía, había escuchado a Jesús y no lo conocía, entonces estaba todo contento de conocer a Jesús. Y dice, le tenía un montón de preguntas, dice, entonces Herodes le decía, qué sé yo, y Jesús, ¿cómo hizo usted para caminar en el agua? Y Jesús, ¿es cierto que usted resucitó una chiquita como de 12 años? Jesús, ¿cómo es eso de que no le dio miedo que viniera y lo agarrara aquel endemoniado gadareno? Y un montón de preguntas que le hacía a Herodes, pero para ese momento Jesús ya no le respondió nada. Entonces Herodes como que dijo, no, este es un payaso, y empezaron a burlarse de él todos los que estaban ahí, y Herodes también, y dijeron, no, este es un loquito, llévenselo otra vez a Pilato. Y se lo traen otra vez a Pilato, y lo que dice Pilato es, me trajeron a este hombre porque lo acusan de encabezar una revuelta. Detenidamente lo he examinado al respecto en presencia de ustedes, y yo lo encuentro inocente. Y Herodes llegó a la misma conclusión que yo y me lo devolvió. Este hombre no ha hecho nada que merezca la pena de muerte. Fue declarado sin defecto. Lo que pasa es que los religiosos ahí estaban de majaderos a ver en dónde les decían lo que ellos querían escuchar. Tercero, Jesús es sacrificado entre las 2 tardes. ¿Se acuerdan de las 2 tardes? ¿Sí? Bueno, era alrededor del mediodía, dice la Biblia. Era alrededor del mediodía y la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. En este momento Jesús está en la cruz, Jesús está crucificado. Voy leyendo de nuevo. Era alrededor del mediodía y la tierra se llenó de oscuridad hasta las ¿qué? 3 de la tarde. La luz del sol desapareció y de repente la cortina del santuario del templo se rasgó por la mitad. Después Jesús gritó, Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos. Y con esas palabras dio su último suspiro. Fue sacrificado entre las 2 tardes, el cordero. Todo esto es importante, todo esto es importante. Cuarto, la sangre de Cristo, esto todos lo saben, ¿cierto? La sangre de Cristo es la señal de nuestra salvación. La sangre de Cristo es la señal de nuestra salvación. Primera de Corintios 11:25 dice, de la misma manera, ahorita estamos hablando en el momento que Jesús fue entregado, la misma noche que Jesús fue entregado, estaba con los discípulos, cuando Él instituye la cena del Señor, dice, de la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. ¿Está bien? La sangre de Cristo es la señal de nuestra salvación. De la misma manera, dice, tomó la copa después de haber cenado y les dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre. Les leo Isaías 53 en la Nueva Traducción Viviente, por si lo tienen un poquito distinto, porque ustedes tienen Reina Valera la mayoría. Nueva Traducción Viviente. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién le ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en presencia del Señor como un tierno brote verde.
como raíz en tierra seca. Está hablando una profecía acerca de el Cordero que ha de venir. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos nuestra mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones, aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros tuviéramos paz. Fue azotado para que nosotros pudiésemos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y fue tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió la boca. Efesios 1:7. En él, no en una religión, en él, no en actos humanos, no en nada que yo pueda hacer, sino en alguien, en ese Cordero. En él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. En él. En él. Entonces, como conclusión, dice Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre, es decir, Jesús, hablando de él mismo, dice: yo, el Hijo del Hombre, no vine para ser servido, sino que vine para servir y para dar su vida en rescate por muchos. No vino para ser servido, sino vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hebreos 7:27 dice que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre cuando se ofreció él mismo. Entonces, ¿cuál es la explicación de esto? Había un sacrificio que se tenía que dar. La costumbre de ellos era siempre el sacerdote haciendo el sacrificio por sus pecados y por los pecados del pueblo, pero la palabra de Dios dice, bueno, hay un sacrificio, el sacrificio de Cristo, una vez y para siempre. Incluso el velo del templo ya se rasgó y ustedes pueden pasar. ¿Por qué? Por un sacrificio. Él dio un cordero perfecto que sí era aceptable. Cristo. ¿Qué es lo importante del día de hoy? ¿Qué es lo que yo quiero que ustedes capten? Que el juicio de Dios es justo y que el juicio de Dios es perfecto. Porque a nosotros no se nos va a juzgar por lo que sepamos o no sepamos. Vamos a ser juzgados por lo que decidimos hacer con lo que sabemos. Entonces, pensándolo de cierta forma, los judíos tenían 1000 años y pico. 1000 años y un poquito más de estar celebrando la Pascua generación tras generación. Venían año tras año y veían año tras año morir un cordero frente a sus ojos. Hacían toda la liturgia, todo lo hacían, todo se lo sabían. Y cuando tuvieron a Jesús frente a sus ojos y vieron todas las señales cumplidas en él, vieron al Cordero de Dios, no lo entendieron. Tenían el dibujito enfrente, pero ya en persona, y no lo asociaron. Entonces, ¿qué hicieron ellos con lo que vieron y oyeron? Ignoraron. Cuando Jesús estaba en la cruz, Él dijo, consumado es, todo está hecho, en tus manos encomiendo mi espíritu.
y pagó el precio ya fue pagado por Cristo. Y entonces, en el momento que el Señor muere, dice Lucas 23:47, dice que habían unos hombres ahí, habían unos soldados romanos y casualmente había también un centurión, que era uno de esos hombres que estaban encargados de muchos soldados. Era el jefe como de 100. Y ahí estaba. Y dice que entonces cuando ese hombre vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Algunas otras versiones dicen, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y algunas películas ponen al centurión como que fuera cristiano y todo, ¿verdad? Con lo que vio. Entonces, un simple soldados gentiles, los verdugos del Señor, un romano que podemos decir, un romano sin conocimiento, porque este muchacho y todos los soldados que estaban ahí, su pueblo no tenía 1000 años de estar celebrando la Pascua. No habían estado viendo el dibujito, todas las clases. Y aún así logró reconocer. Con lo que vio y oyó, él dijo, este hombre de verdad es justo. ¿Qué es lo que yo quiero decirle a usted con todo esto? Bueno, que la parte de Dios ya está hecha. En cuanto a la salvación, la parte de Dios ya está lista, está hecha, ya todo eso está cocinado. Todo. Había una paga para el pecado y había alguien que tenía que pagar, tenía que ser un cordero perfecto, tenía que ser un cordero que fuese revisado, tenía que ser un cordero que estuviese, que hubiese sido sacrificado, tenía que ser un cordero cuya señal fuera su sangre para nosotros. Y ahí estaba. Cristo fue el precio pagado por nuestros pecados. La parte de Dios ya está lista. ¿Qué es lo que queda? ¿Y qué es lo bello, lo bonito de todo esto? ¿Cuál es la parte bonita de todo esto? Bueno, que el último paso lo da usted. Eso es todo. Y que siempre va a ser decisión suya. Siempre Dios lo dejó de esta manera todo para que la decisión sea suya. Para que con pleno conocimiento de todas las cosas usted diga sí y no. Toda la salvación ya está lista, solamente que usted le ponga la última decisión y eso se concreta. Vivimos ahorita, esta semana, un tiempo en el que se hacen muchas ceremonias. Y ahí la gente dice, no, es que fulanito está equivocado, tal denominación, tal cosa, tal otra, tal iglesia, tal otra iglesia, nada de esas cosas importan. A fin de cuentas, todo eso quiere recordarnos algo que posiblemente se nos ha olvidado hace mucho tiempo. Y no hemos reflexionado en la causa real de todo este recordatorio de esta semana. ¿Cuál es la causa real de todo este recordatorio de la semana? De que vayamos ahí, nos pongamos unos disfraces y vayamos caminando, o que saquemos versículos que tienen que ver con esto para releerlos y volver a recordarlos. ¿De qué se trata todo eso? De que nosotros podamos entender de que ya hubo un sacrificio, de que ya el Cordero murió y resucitó. De que ningún hombre, por más esfuerzo que haga, va a poder llegar al cielo por sus propios medios. No hay manera. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, si yo pagara todos mis pecados hasta el día de hoy, todavía me quedan los de aquí hasta que me muera. No hay forma. Tenía que haber un Cordero perfecto y ese ya fue sacrificado. Solamente falta que yo dé el último paso. Vamos a cerrar los ojos. Yo les pido que oren conmigo. Yo voy a orar por ustedes y vamos a pedirle al Señor que nos hable al corazón. Señor, gracias por este momento que nos permitiste compartir. La palabra es tan sencilla, es tan hermosa, es tan fácil de entender. Tú nos has amado con un amor eterno y nos sigues amando. Padre, y yo sé que tú has tocado corazones hoy, que tú nos has hablado
y que tú simplemente esperas que nosotros demos ese paso. Yo quiero pedirte por las personas que aún no te han reconocido como su Señor, y que ellos puedan entender esta palabra y que puedan entender que tú estás esperando, que mientras hay vida hay esperanza, y que posiblemente tal vez ellos no tengan la seguridad en este momento, pero que pueden ver las evidencias, que pueden buscar, que pueden preguntar, que no pueden descalificar algo sin antes haberlo probado. Por favor, si hay una persona que me está escuchando y todavía no ha aceptado al Señor en su corazón, acérquese a Dios, pregunte, busque, y a través de eso, con lo que usted vea y con lo que usted oiga, tome una decisión. Yo no quiero ponerme a hacer una oración de fe con alguien que no reconoce al Señor como su Dios. Solamente quiero decirte que si sabes que no has reconocido al Señor en tu corazón, puedes preguntar, puedes buscar, puedes ver, y entonces con lo que veas y lo que oigas puedes tomar una decisión. Y a todos los que en este lugar están y han recibido ya al Señor en su corazón, por favor, alégrense. Alégrense de que la salvación ya vino a sus vidas, y no por obra de ningún hombre, sino solamente de Dios, porque es un regalo por gracia. Usted simplemente lo aceptó y ahora disfrútelo. Disfrute que ese Cordero vino a darnos salvación a todos nosotros. Te amamos, Señor Jesús, y bendecimos tu nombre. Amén y amén. Muchas gracias a todos por venir. Les recuerdo que vamos a estar con la campaña Una Fe Audaz. El tema va a ser la clave para los milagros, el sábado 10 y domingo 11 de abril. O sea, es la predicación, sábado 10 y domingo 11. Y también que se van a estar, vamos a estar creando grupos pequeños para lo mismo, para la campaña. Si alguno de ustedes quisiera tener un grupo pequeño, les anuncio que los grupos pequeños empiezan a partir del jueves 15 de abril, y que si ustedes quieren tener un grupo pequeño en su casa, pueden apuntarse con su hey. Yo quiero tener un grupo pequeño en mi casa. Vieras que es muy bonito, no tengan ningún miedo de esto. Esto es demasiado lindo. Usted hace la reunión en su casa y usted tiene todo el material. Le dan una hojita, ¿verdad?, con todas las cosas, cómo llevar la reunión. Le dicen hasta lo que tiene que decir. Dicen, siéntese así. No, mentiras, tanto así no. Pero sí, le dice todo lo que usted tiene que decir. Y las preguntas que usted le puede hacer a la gente y toda la cosa. Antes era con disco, usted tenía que tener DVD. Ahora no, ahora con solo que usted tenga llave malla, se la juega. Y se le pasa todo el material. Hay un video ahí que explica el tema. Todo es muy bonito, de verdad se pasa muy bien. Y también les anuncio que el domingo 18 de abril, domingo 18 a la 1 p.m. empieza la clase 201. Se va a dar la clase 201 del discipulado para todos los que ya llevaron la 101 el año pasado, y este año ya la 201 el 18 de abril. Y el próximo fin de semana, sábado y domingo, vamos a estar celebrando la Santa Cena también, que por haber estado en Semana Santa, entonces nada más la pasamos a la siguiente semana. ¿Está bien? La próxima semana, próximo sábado y domingo, Santa Cena. Voy de nuevo con los anuncios. La campaña, ¿verdad? Sábado 10 y domingo 11. A partir del 15 los grupos pequeños. El 18 la clase 201. Y el próximo fin de semana, Santa Cena. Que Dios los bendiga mucho.